Hola a todos, hola a todas, soy Sebastián Guajardo de la Semana de la Educación Artística y les quiero dar la mejor de las bienvenidas a esta, la primera de las transmisiones en vivo del año, de este 2022, a través de justamente las redes de la Semana de la Educación Artística. Hoy día estamos a poquito menos de un mes de comenzar esta celebración internacional que nos convoca a todos y todas, ¿cierto? Pero queremos en esta antesala conversar con quien hoy día me acompaña, Jorge Helves, parte del equipo del Fondo de Fomento al Arte en la Educación FAE, quien nos va a comentar algunos de los detalles más importantes de la convocatoria de este año, de la revisión de las bases y algunos elementos de cada una de las líneas de postulación. Pero antes quiero recordarles y quiero invitarles a registrarse en el sitio web de la plataforma de la Semana de la Educación Artística para que puedan registrar su perfil personal y vincularse también al perfil de su institución. También podrán conocer las orientaciones de la Semana de la Educación Artística, que este año cumple 10 años ininterrumpidos de celebración en Chile. Y, por supuesto, también invitarlos e invitarlas a participar en la convocatoria de experiencias que va a estar abierta hasta el 6 de mayo. Acá abajo van a estar saliendo los links y también pueden verlo en los comentarios y en la publicación de esta transmisión. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Jorge Helves. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Sebastián, ¿bien y tú? Bien, también. Y entremos de lleno en FAE, que es lo que nos convoca hoy día, esta invitación a postular al Fondo de Fomento del Arte en la Educación, que este año también trae algunas novedades respecto de convocatorias anteriores, ¿cierto? Y también nos pilla saliendo del proceso de cuarentenas y de crisis sanitaria, y estamos muy contentos también por eso. Así que comencemos con estas novedades. Sí, bueno, un año más, una convocatoria más de FAE. La convocatoria 2023 son proyectos que se postulan este año, pero que se van a ejecutar el año siguiente, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo se puede postular al FAE? Entre el 23 de mayo, que coincide, nos sumamos a la Semana de la Educación Artística, y este inicio, inauguración el día 23 de mayo, y en el caso de FAE termina el viernes 29 de julio a las 17 horas de Santiago, digamos, porque pueden haber cambios de horario, algunas regiones tienen una diferencia horaria, entonces 17 horas de Santiago del día 29 de julio. Buenísimo. Así que hasta esa fecha se puede postular al concurso. Hay dos formas principales de postulación, una a través de la plataforma que el Ministerio pone a disposición de la ciudadanía, que está en Fondos de Cultura, y también desde esa página se pueden descargar en papel los proyectos. Siempre sugerimos que se hagan a través de la plataforma, porque de una u otra forma la plataforma va guiando la postulación. Bueno, ¿qué es el FAE? ¿Qué es el Fondo Fomento al Arte en la Educación? Un fondo cuya finalidad es el financiamiento total o parcial de proyectos que contribuyen al fortalecimiento de procesos de formación artística. Eso, a muy grandes rasgos, deben ser impartidos por instituciones educativas o culturales a través de programas de educación formal o no formal. Siempre tienen que estar destinadas a niños, niñas y adolescentes o jóvenes, ¿no? Ese es el fondo de fomento al arte en la educación. Hereda, digamos, el fondo para escuela artística, que nace alrededor del año 95, 96, entonces es un fondo bastante antiguo, que dentro del ministerio, que antes estaba focalizado para escuela artística y hoy día ya tiene un espacio un poco más amplio sobre instituciones que fomentan el arte y la educación, ¿no? Sí, y claro, ¿Quién puede postular? perdón, sí, es que también es importante destacar eso porque, bueno, que estemos presentándolo hoy día y que comience también el 23 de mayo junto con la Semana de la Educación Artística su convocatoria, es justamente porque apuntamos a los mismos públicos, ¿no? Son las mismas instituciones las que pueden postular y las personas que hoy día nos están viendo, ¿cierto? Hoy día pudiesen ver, según lo que tú nos vas a comentar en un ratito más, en cuál de las líneas pudiesen caer sus proyectos y postular, ¿no? Y por eso también estamos haciendo esta conversación en vivo para que puedan con un poco más de un mes revisar las bases, ver cómo poder formular su proyecto, ¿cierto? Recoger la documentación que ya nos vas a contar y hacerlo todo con calma para que hacia el futuro también puedan postular, ¿no? Sí, seguro que gran parte o la mayoría, por no decir todas las instituciones que participan de la SEA, pueden
o postular un proyecto FAE o ser parte de un proyecto FAE, que a lo mejor no necesariamente van a ser los responsables del proyecto, pero seguramente sí hay un espacio dentro de la convocatoria o en el desarrollo de un proyecto donde pueden participar. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de las personas que pueden postular al FAE hay una máxima que son solo personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces solo pueden ser responsables de un proyecto FAE personas jurídicas sin fines de lucro. Ahora, estas personas jurídicas tienen que tener ciertas características específicas. Y a esas características específicas nosotros las agrupamos en líneas de postulación. Entonces, cuando hablamos de una línea de postulación, nos estamos refiriendo a un tipo de persona o de institución. Entonces, está la línea 1, que son formación artística especializada en la enseñanza formal o regular en establecimientos educacionales con RBD. Con RBD o establecimientos educacionales con RBD significa que están bajo el alero, por decirlo de alguna manera, del Ministerio de Educación, tienen rol base de datos. Entonces, la línea 1 está pensado para instituciones, para establecimientos educacionales artísticos o de educación artística especializada que tengan RBD. ¿Cómo nosotros corroboramos esta expertise, digamos? Hay dos maneras. La primera es que estén dentro de una resolución, la 4534 del 2018, que sacó el Ministerio de Educación, donde se presentan o se establecen, se enumeran las 37 escuelas artísticas reconocidas en esa resolución. Entonces en Chile hay 37 escuelas artísticas reconocidas por el Ministerio de Educación a través de esa resolución. Esas 37 escuelas pueden postular a la línea 1. Pero hay un sinfín de otras, cerca de 12.000 otros establecimientos educacionales con RBD que no están en esa resolución, pero sí tienen un énfasis en la educación artística a través de sus programas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas instituciones? Las invitamos también a participar, y ¿cómo verificamos ese énfasis? A través de su plan de estudio y de la dotación de profesionales. En cuanto al plan de estudio, nosotros lo que para esta convocatoria estamos solicitando es que al menos en 3 cursos del establecimiento educacional, el 50% de las horas de libre disposición de la JEC, de la jornada escolar completa, estén destinados al desarrollo de alguna disciplina artística. Entonces, de todos los cursos del establecimiento educacional, en al menos 3, por lo menos el 50% de la hora de libre disposición de la JEC deben estar destinadas al desarrollo de algún lenguaje artístico. Si es así, nosotros consideramos que ese establecimiento educacional tiene un plan de estudio con un énfasis en la formación artística. ¿Qué ocurre con los establecimientos que no tienen el 50% de la hora de jornada escolar completa de libre disposición vinculado al desarrollo de disciplinas artísticas? Puede que tenga talleres extracurriculares, ¿sí? Y si es que el 50% de las horas o de los talleres extracurriculares están destinados al desarrollo de alguna disciplina artística, también lo consideramos que su plan de estudio tiene un énfasis en la formación artística. Para eso vamos a pedir algunos documentos obligatorios, etcétera, etcétera, para ir corroborando esta información, pero entonces los establecimientos educacionales pueden postular al FAE a través de su sostenedor, digamos, porque recordamos que son personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces no puede postular a un establecimiento educacional porque no es una persona jurídica, está representada por un municipio, una corporación municipal, un sostenedor privado, etcétera, etcétera. Sí, bueno, también es importante destacar, ¿no?, que para la línea 1, la resolución que identifica las escuelas artísticas, también ustedes siempre la acompañan el documento en la convocatoria, ¿no? Entonces, si alguna escuela quisiera corroborar si es o no, o cuáles son estas escuelas, también pueden ver la resolución y revisar los detalles, ¿no? Sí, está la resolución y el listado de establecimientos educacionales reconocidos en la misma. Claro. Entonces, en la página del Fondo de Cultura, específicamente en el espacio que está vinculado al Fondo Fomento del Arte y la Educación, el FAE, van a poder encontrar el listado con el RBD y el nombre del establecimiento educacional, ¿sí? Claro. Después, esa es la línea 1. Entonces, como resumen, ¿no? Establecimientos educacionales con RBD que imparten educación artística especializada, ¿sí? Esa es la línea 1. Personas jurídicas que son sostenedoras de establecimientos educacionales con estas características. Después está la línea 2, otro tipo de instituciones, siempre personas jurídicas sin fines de lucro, y la línea 2 es la formación artística especializada para niños, niñas y adolescentes en edad escolar del sistema de enseñanza no formal.
con no formal no nos referimos a informal, ¿sí? Claro. Simplemente hacemos alusión a que no es formal porque no se rige por el Mineduc, es solo eso. Entonces las instituciones que desarrollan formación artística especializada para niños, niñas y jóvenes, que no dependen del Mineduc, por ende no son establecimientos educacionales, podrían postular a esta línea. ¿Y qué es lo que le pedimos en particular a quienes postulan acá? Que su misión sea la formación artística especializada de niños, niñas y jóvenes en edad escolar, y que por ende desarrollen procesos sistemáticos de formación en este ámbito, en alguna disciplina artística. Algunos ejemplos: academias, conservatorios, escuelas de arte, escuelas de teatro, danza, música, etc. ¿Sí? Todas esas instituciones pueden postular a la línea 2. Y claro, van a haber documentos donde nosotros vamos a pedir sus programas para verificar que existe una formación artística especializada para niños. Vamos a pedir distintos documentos para ir corroborando esa información. Claro. Luego está la línea 3, que ya sería nuestra última línea de postulación. Nuevamente, las líneas tienen que ver con el tipo de institución a la que se le permite postular. Y la línea 3 es educación y mediación artística implementada por espacios culturales. Entonces, estos espacios, ¿qué características tienen que tener? Que sean de creación, producción o difusión de las artes y la cultura, y que desarrollan procesos sistemáticos de educación o mediación artística con niños, niñas y jóvenes, o con establecimientos educacionales que reciban subvención del Estado. Acá hay, y también incluye jardines infantiles. O sea, podrían estas instituciones tener experiencia en mediación con jardines infantiles. Algunos ejemplos: centros culturales, teatros, museos, galerías de arte, de cine, bienales, etc. Deben contar con una trayectoria de a lo menos 2 años continuos a partir del 2015 en estos procesos, ¿no? En el desarrollo de procesos sistemáticos de educación o formación y mediación artística. Aquí hay una diferencia a los años anteriores. Seguramente tú recuerdas, Sebastián, que los años anteriores nosotros pedíamos 3 años de trayectoria y no establecíamos un tiempo. Entonces podían ser 3 años en el 95, 96, 97, por ejemplo, y tal vez la institución ya no había generado espacios de mediación, pero estaba habilitada, digamos, para postular hasta la convocatoria anterior. Hoy día redujimos el tiempo en que nosotros queremos verificar esa trayectoria, pero también redujimos la cantidad de tiempo que tiene que tener la trayectoria. Antes eran 3 años de experiencia, hoy día son 2 años. Antes era la experiencia de cualquier año, hoy día la experiencia que pedimos es del 2015 en adelante. Claro. Es un poco para verificar de alguna manera que esa institución está vigente, digamos, en su labor, ¿no? Ahora, ¿tienen que ser correlativos también? No. ¿Pudiese ser 2015, 2018 y ahora en 2020, a la convocatoria 2023 también postular? Deben ser continuos. Ya. Sí, deben ser 2 años continuos. Del 2015 al 2022, 2 años continuos. Pero no necesariamente tienen que serlo inmediatamente anteriores a la convocatoria actual. O sea, pudiese ser... Exacto, puede ser 2015, 2016 y postulan ahora que el 2020. Sí, principalmente porque el año 2019 a finales, 20 y 21 han sido años más complejos, entonces seguramente el 20 y el 21 a lo mejor no existe tanta experiencia. Ahora, esa trayectoria tampoco tiene que ser de un año permanente, no es que nosotros pidamos una documentación de que cada mes del año hubo algún ejercicio o algún espacio de mediación, no es necesario. Queremos saber que existió algún espacio de mediación durante 2 de esos años. Sí. Y ahora, ¿estos espacios de mediación tienen que ser necesariamente desarrollados, digamos, por algún miembro de la comunidad educativa del establecimiento, del jardín, o pudiese ser, por ejemplo, un artista o artista educador externo que desarrolle algún proceso, ¿no? O pudiese ser algún vínculo, por ejemplo, un jardín infantil con el centro cultural de la comuna que hicieron alguna alianza? Claro, lo que ocurre es que cuando yo me refería a los jardines infantiles, a los niños, niñas y jóvenes y a los establecimientos educacionales, me refería a que esas instituciones son las que pudieron haber recibido los programas de mediación de estos espacios culturales, ¿sí? Okay. Entonces, el espacio cultural, el centro cultural, para el ejemplo que tú estabas dando, tiene que tener alguna experiencia en mediación hacia un jardín infantil. Okay. ¿Sí? Entonces,
de esa manera se corrobora la experiencia. Y claro, puede que exista algún centro cultural o algún espacio cultural que tiene algún vínculo más establecido ya en el tiempo con un jardín infantil o con un establecimiento educacional donde van periódicamente a generar espacios de mediación, y eso ya sería a través de un dossier o algún documento comprobable que tiene la trayectoria de los 2 años que nosotros estamos solicitando. Claro. Entonces, eso en cuanto a las líneas de postulación. Línea 1, escuelas artísticas. Línea 2, instituciones que desarrollan procesos de formación artística especializada, pero que no son establecimientos educacionales con RBD. Y la línea 3, instituciones de producción o creación artística, espacios culturales, que tienen al menos 2 años de trayectoria en el desarrollo de espacios mediados de educación artística. Luego de tener a la vista cuáles son las instituciones que pueden postular, vemos qué tipo de proyectos se pueden postular. Y acá los tipos de proyectos pueden ser múltiples. Nosotros los agrupamos de una u otra manera en 5 tipos de modalidades. Entonces está la modalidad de formación, de gestión curricular, de difusión, de talento artístico y de mediación y formación artística y cultural. Entonces, las modalidades de formación y perfeccionamiento, los proyectos que se presentan en esta modalidad buscan fortalecer las capacidades de las instituciones por medio de la profundización y actualización de conocimientos técnicos o metodológicos de la enseñanza artística. Entonces, algunos como ejemplos de proyectos es la formación para el desarrollo de habilidad y competencia artística, la formación en el uso de material educativo para el aprendizaje de arte, la formación en la didáctica específica de los lenguajes artísticos. Estos espacios de formación pueden ser interno o interno. Más adelante vamos a profundizar en ello, pero pueden ser espacios de formación para las personas que trabajan en la institución que va a postular o para terceras personas, digamos. Si yo como institución quiero ir a formar a otros, digamos. Ay, qué bueno eso. Sí, es una posibilidad que se incorporó en el FAE 2020, me parece. Sí. No, Hoy día tiene ciertos ajustes, pero a grandes rasgos es muy similar. Sí. Y también es bueno, recordemos que estamos a través de las redes de la Semana de la Educación Artística, ¿cierto? Y también una de las preguntas recurrentes que nos hacen las personas a través de redes sociales, por correo electrónico, es justamente la posibilidad de contar con personas o con instituciones que se especialicen en algún tema, que vayan al establecimiento sin que el establecimiento tenga que acudir y buscar por cada una de estas partes. Entonces también es una buena noticia para todos que nos están mirando, ¿cierto? Que ya FAE lleva al menos 3 convocatorias con esta modalidad, ¿cierto? De que pueden ir distintas instituciones a realizar procesos de formación a los establecimientos. Exacto, sí, al menos 3 años llevamos, o sea, entregamos esa posibilidad dentro del concurso. Luego está la modalidad de gestión curricular o gestión del currículum, y los proyectos que se presentan acá buscan potenciar el currículo de formación artística que ofrecen las instituciones que postulan al FAE. Entonces acá podemos visualizar adecuaciones curriculares, ajustes, innovaciones curriculares de los programas de estudio de arte de la institución. Formulación o reformulación de planes o programas propios en formación artística, diseño de estrategias y acciones complementarias al plan de formación artística, modelos de planificación de la enseñanza artística, etc. Después vamos a comentar qué líneas de postulación pueden postular a qué modalidades, pero ahora describo solamente las modalidades, ¿no? Después está la modalidad de difusión y extensión artística. Los proyectos que se presentan acá están orientados a poner en valor los aprendizajes y la producción y creación artística de los estudiantes y generar un vínculo entre el establecimiento educacional o la institución y otros actores a través de acciones de intervención o mediación. Acá, como ejemplo, promover instancias para participar en actividades tales como festivales, giras, muestras artísticas, etcétera, de los elencos que pudiese tener una institución, un establecimiento educacional, un conservatorio, etcétera. Desarrollar espacios que promuevan el intercambio de experiencia y la colaboración entre estudiantes en materias artísticas, como por ejemplo, la creación o interpretación. Después tenemos la modalidad de talento artístico, y esta modalidad lo que busca apoyar la formación artística especializada de estudiantes, o de un estudiante por proyecto en realidad, un estudiante destacado
de alguna de estas instituciones y están orientados a aumentar las oportunidades y mejorar las condiciones de formación artística de estos niños, niñas o jóvenes. Algunos ejemplos: el pago de matrícula y la mensualidad, por ejemplo, si es que hay un niño o niña que se está formando, el financiamiento de gastos de operación vinculados a los procesos formativos, ya sean pasaje, alimentación, alojamiento, etc. Y la contratación de un especialista que se haga cargo de la enseñanza artística, por ejemplo, una clase magistral o una persona experta en la forma de interpretar algún instrumento musical, etc. Acá puede ser un niño o niña que se destaque en cualquier disciplina artística. Por lo general, visualizamos como ese destacar a niños o niñas que presentan como condiciones particulares en el área de la música o en el área de la danza. Pero acá puede ser en fotografía, en circo, en la disciplina artística, que se visualice que existe algún potencial en ese niño o niña, ¿no? Ujú. Y por último está la modalidad de mediación y formación artística cultural, y los proyectos que se postulan a esta modalidad se orientan a la formación artística de niños, niñas y adolescentes a través del acceso mediado y la participación de manifestaciones artístico-culturales. Acá principalmente son programas de mediación de los contenidos de exposiciones y o programas de los espacios u organizaciones que postulan a estos proyectos y que deben estar destinados a docentes o estudiantes, programación especial para público escolar y educación inicial, como concierto educativo, funciones para estudiantes, con propósito educativo explícito. Es muy importante en la modalidad de mediación el espacio de formación que existe en la mediación, ¿sí? Sí, sí, de hecho, estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Que al menos 4 de estas líneas también están muy, digamos, no de las líneas, de las modalidades, perdón, ¿cierto? Están enfocadas en procesos de educación artística y entendiendo la educación artística, ¿cierto? Aquí podríamos hacer otra conversación de un poco más larga respecto de los alcances de la educación artística en el sistema educativo, pero me refiero a que al menos estas 4 modalidades, las que no son talento, están referidas a un proceso que abarca a una cantidad importante de actores dentro de una institución, de un establecimiento, ¿no? Tal vez talentos pudiese ser la que es más llamativa, pero claro, hablamos de algún estudiante destacado, ¿cierto? Para ofrecer otras posibilidades, pero también el FAE lo que pretende es fomentar las artes desde su integralidad en el proceso educativo. Entonces, por eso también hay modalidades que apuntan al currículum, a la formación, ¿cierto? A la difusión o, no sé, la circulación, ¿cierto? E incluso la mediación, ¿no? Es importante destacar que FAE está pensado para toda la comunidad educativa, no solamente para destacar un talento o, como decías tú, un lenguaje artístico también, ¿no? Podríamos tener algún proyecto de nuevos medios, podríamos tener algún proyecto de festival de, no sé, de danza, de música, o estos lenguajes que consideramos un poco más clásicos, que son más masivos, ¿no? Un concierto de música, pero finalmente no hay una restricción tampoco respecto de cuál es el proceso, ni el lenguaje artístico, ni la forma en que FAE estaría fomentando, ¿no? Las artes en la educación, ¿no? Exacto, sí, no hay un vínculo entre alguna disciplina artística en particular y una mejor evaluación, por ejemplo, de un proyecto FAE. Para nada. Siempre son todas las líneas o todas las disciplinas artísticas bienvenidas en los procesos de formación, sobre todo para niños, niñas y jóvenes. Entonces, bueno, en la página de los fondos entiendo que hay un documento que permite visualizar de una u otra forma cuáles son las distintas disciplinas artísticas que están como, entre comillas, reconocidas por el ministerio por nuestro ministerio, ¿no? Entonces ahí podría visualizar algunas que no son estas clásicas, como dices tú, que música, no sé, danza, quizás, artes visuales, etc. Y como nuevos medios o circo también está incorporado desde hace unos años ya. Entonces, claro, existen esas posibilidades. Hemos tenido proyectos vinculados a circo, por ejemplo, a danza, a nuevos medios, creo que también hubo un proyecto una vez. Entonces, sí, son proyectos bienvenidos en cuanto al desarrollo de ese lenguaje, ¿no? El FAE está, como les comentaba anteriormente, está dividido en 3 líneas de postulación
escuelas artísticas, instituciones que desarrollan la educación artística especializada, pero que no son escuelas o que no tienen RBD, y después instituciones culturales o espacios culturales que generan espacios mediados y formación en arte y cultura. Está la línea 1, 2 y 3. Y cada una de esas líneas tiene modalidades disponibles, digamos. Entonces la línea 1 y la línea 2 comparten las modalidades que son formación, gestión curricular, difusión y talento artístico. Esas cuatro modalidades, perdón, coinciden en la línea 1 y la línea 2. Hay una particularidad en la formación de la línea 1 y la línea 2, que tiene que ver con, yo te había comentado hace un momento, que podía ser formación interna o externa. La formación interna, este año por primera vez, es posible desarrollarla o que el beneficiario principal sean estudiantes. ¿Sí? Hasta el año pasado la formación interna era solo para docente o directivo. Entonces este año por primera vez, en la línea 1 y línea 2, la formación interna puede ser para estudiantes. ¿Ya? ¿Sí? Y podemos profundizar un poquito porque estos son novedades del 2023, no había pasado antes, ¿no? Entonces, tal vez, claro, Exacto, sí. si pudiésemos profundizar un poco respecto de qué involucra la formación especializada, ¿no? Para niños, niñas y jóvenes. Sí, claro. Lo que ocurre es que nosotros hasta el año pasado teníamos como beneficiario directo a docentes y directivos cuando la formación era interna. Entonces, cualquier formación que se quisiera desarrollar en el establecimiento educacional, por ejemplo, tenía que estar destinada para docentes o directivos, personas adultas o trabajadores y trabajadoras de la institución. Eso sí que era interna. Si era externa, podía ser también para docentes o directivos de otras instituciones. En este caso, hemos incluido en formación, en la modalidad de formación, cuando es interna, que esos beneficiarios directos sean los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si existe un espacio de un taller, por decirlo de alguna manera, para estudiantes, un ejemplo. Hace un tiempo atrás hubo una institución que postuló un proyecto vinculado al aprendizaje de un programa computacional, en este caso era Sibelius. Entonces Sibelius es un programa en el cual tú puedes escribir música, puedes leerla, escuchar, etcétera, etcétera. Pero principalmente es un programa para escribir música. Entonces, ese proceso de aprendizaje para estudiantes se hizo a través de un proyecto FAE, pero antes era en otra modalidad. Hoy día ese proyecto se postularía a formación interna de la línea 1 o la línea 2. ¿Por qué hago el hincapié en que es la línea 1 o línea 2? Porque la línea 3 no tiene esa posibilidad. Si bien también tiene la modalidad de formación, puede ser interna o puede ser externa, siempre en la línea 3 va a tener que estar vinculada a directivos, docentes, artistas, educadores, mediadores, etc. ¿Sí? Entonces ahí hay una diferencia en cuanto a la modalidad específica de formación y las distintas líneas. Para la línea 1 y línea 2 pueden ser estudiantes, para la línea 3 solo pueden ser directivos o docentes. Sí, entonces igual, de todas formas, la invitación ahora es aún con más ahínco ir a conocer las bases del FAE porque ya estamos conociendo algunas novedades que no habíamos conocido años anteriores y es importante, recordemos que las bases ya están publicadas en la plataforma de fondos, pero todavía no abre la convocatoria porque el equipo FAE este año quiso tener un periodo de tiempo un poco más largo para que justamente pudiésemos profundizar respecto a estas novedades y evaluar cómo poder formular algún proyecto, ¿no? Y en función de eso mismo voy a hacer un pequeño aviso también, te voy a interrumpir un segundo, Jorge, porque bueno, además el equipo FAE, que está compuesto por quien lo vemos acá, Jorge Gelves, ¿cierto? Y Rodrigo Bravo, que hoy día no nos está acompañando, pero siempre está muy al dedillo también con todo lo que ocurre en FAE, van a implementar dos jornadas de formulación de proyecto que vamos a estar entregando las fechas oportunamente, los links de inscripción, toda la información que se necesite, ¿no? Para participar en estas jornadas que son gratuitas además. Y en ellas van a poder aprender o obtener conocimiento respecto de cómo formular un proyecto, en este caso para el FAE, ¿cierto? E ir conociendo con un poco más de detalle todas estas novedades que nos está contando Jorge, que de verdad, al menos a mí, me dejan bastante contento, ¿no? De poder ampliar también las opciones de proyecto.
Sí, se va a poner a disposición un espacio de elaboración de proyectos donde la intención es entregar alguna herramienta eh, para que las personas que postulan a FAE logren identificar la forma o la secuencia lógica en la elaboración de un proyecto artístico, no específicamente para FAE, pero va a servir para postular otro tipo de proyectos también. Pero en particular se hace en el marco del concurso público que nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía. Ujú. Así que sí, seguramente en la descripción del video va a poder estar las fechas en las que se va a desarrollar esos espacios y también la forma en que se puede inscribir a los mismos. Buenísimo. Así que bueno, sigamos con las modalidades. Sí, ¿cuántos proyectos se pueden postular por modalidad? Es un proyecto por cada modalidad y por cualquier línea de postulación. Formación, gestión, difusión o mediación es un proyecto. Ujú. Y talentos artísticos son 3 proyectos. Yo les había comentado cuando hablé un poco de la modalidad de talentos artísticos, que era un niño o niña, o adolescente o joven, por proyecto, y pueden ser hasta 3 proyectos por institución. Aquí hay una duda que se genera en algunas ocasiones, y yo también al inicio les comentaba que quiénes son las personas que postulan o que pueden adjudicar un proyecto FAE, personas jurídicas sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una municipalidad que tiene a su administración un establecimiento educacional, ¿puede postular solo 3 proyectos si tiene 30, por ejemplo, establecimientos educacionales? No, aquí la restricción se hace para la institución representada de una u otra manera. Ujú. Ocupamos ese término para hablar de la institución que tiene las características de la línea. Por ejemplo, un establecimiento educacional artístico va a poder postular 3 proyectos a talento, un proyecto de difusión, un proyecto a gestión y un proyecto a formación. ¿Sí? Ujú. Entonces, la institución o la municipalidad, la corporación municipal, etcétera, no es que tenga esa restricción. Después, si hay otro establecimiento educacional artístico, supongamos que hay un municipio que tiene bajo su administración 2 escuelas artísticas, cada una de estas escuelas artísticas va a poder postular esos 3 proyectos en Claro. talento y uno en difusión, gestión y formación. ¿Sí? La Perfecto. restricción está hecha para el establecimiento educacional, finalmente. Ujú. Después, ¿cuántos recursos se pueden postular a cada proyecto? Recordamos que son 600 millones los que están disponibles para la convocatoria. Otra novedad, espérate, me estás contando otra novedad también, ¿no? Sí, otra novedad. Pero, y lo pasa así como bueno, pero sí, porque bueno, son 600 millones de pesos disponibles en total para esta convocatoria, ¿no? Exactamente, sí. Y años anteriores estábamos alrededor de los 550, ¿no? Exacto, sí, fue 550. Los últimos 3 años no fue posible generar una actualización en la Claro. cantidad de recursos, pero sí ya este año logramos aumentar en 50 Mm. millones la capacidad total del fondo, digamos. Ah, pero qué buenas noticias. Sí, una buena noticia, sí. Esperamos recibir más proyectos y poder adjudicar Claro. así más proyectos también en Claro. relación a años anteriores. Ujú. Entonces, bueno, comentaba la cantidad de recursos para cada modalidad son, en formación pueden ser como máximo 10 millones de pesos. No es que el proyecto tenga que ser de 10 millones de pesos, el proyecto puede ser de 15, Claro. pero nosotros vamos a poder financiar por cada proyecto de formación como máximo 10. Entonces, si el proyecto es de 15, tendría que haber un cofinanciamiento ahí de la Perfecto. institución que postule. Claro. En el caso de gestión del currículo, también son 10 millones, en difusión también son 10 millones, y en el caso de talento son 5 por cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, Claro. y si postulan 3 proyectos, son 5 millones como máximo por cada uno de ellos. Y en la línea 3, tanto formación como mediación, también son 10 millones de pesos. Ese Ujú. es el máximo que podemos financiar desde el fondo, digamos. Claro. Buenísimo. ¿Qué gastos se pueden solicitar? Gastos de operación, de inversión y de pago de honorarios. Ujú. Esos 3 tipos de pago se pueden solicitar en cualquiera de los proyectos. No hay un proyecto que tenga alguna restricción de este tipo de gastos. Por ejemplo, la única restricción que podría existir es que si hay un gasto de inversión, por ejemplo, en un proyecto de talento, pongamos, para generar una profundización en el aprendizaje, se requiere comprar un piano o comprar algún instrumento o una cámara fotográfica particular,
para no seguir con ejemplos de la música, o van a pensar que hay, que hay una tendencia ahí. Por ejemplo, una cámara fotográfica que va a permitir que ese niño, niña o joven profundice en el aprendizaje. Esa cámara fotográfica finalmente, en el momento de la rendición, va a tener que ser cedida a este niño o niña. No va a poder quedar para la institución. ¿Sí? La institución responsable entonces del proyecto de talento, todos los gastos de inversión que presenta en su proyecto van a tener que ser entregados al niño o niña, digamos, Claro. finalmente. Sí, qué bueno. Finalmente, Entonces, de la operación, modalidad. de inversión y de honorario. Buenísimo. ¿Sí? De todas formas, comentarle también a las personas que nos están mirando, y te voy a volver a interrumpir para pasar otro aviso, es que vamos a tener futuras sesiones también a través de este mismo canal, en el que vamos a profundizar por cada una de las líneas que está conversando ahora Jorge, ¿no? Si bien nos hemos detenido ya bastantes minutos en este esquema, digamos, ¿cierto? Hacia el futuro vamos a tener también nuevas conversaciones. Vamos a estar también respondiendo algunas de las preguntas frecuentes que se repiten año a año en FAE, por ejemplo, lo que comentaba Jorge respecto de qué se puede gastar por cada una de las modalidades, ¿cierto? Pero para que tengan todas las personas la tranquilidad de que por cada una de las líneas nos vamos a detener el tiempo que corresponde y poder también comentar los detalles y algunos aspectos que todavía no los vamos a abordar en esta sesión porque bueno, es más general y la información del FAE es harta, ¿no? Es harta, pero es ordenada y es fácil de entender. Sí, en este espacio se hace, más o menos por decirlo de alguna manera, en las bases del concurso podría ser más complejo, pero siempre hay canales de comunicación para resolver todas las consultas, está el correo de Rodrigo, el mío, hay espacios de ayuda que pone el ministerio también a disposición de quienes quieran postular. Bueno, hablaba de los gastos y de la cantidad de recursos que se pueden solicitar por cada uno de las modalidades, y después está la obligatoriedad o no de un cofinanciamiento. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo te comentaba que el proyecto nos podían solicitar 10 millones, pero si el proyecto es de 15, tiene que haber un cofinanciamiento ahí, que en este caso sería voluntario? Existe cofinanciamiento obligatorio en casi todas las modalidades. Por ejemplo, para formación, gestión y difusión de la línea 1 y línea 2, nosotros solicitamos que el 10% sea cofinanciado por la institución que está postulando. ¿Sí? Entonces, si solicita 10 millones, debiese haber uno que cofinancia la institución. ¿Qué tipo de cofinanciamiento? Puede ser en dinero o valorado, pecuniario o valorado, digamos. Entonces, O sea, están todas las siempre... oportunidades. Sí. Por lo general hay un aporte ahí valorado e importante Claro. que Ahora, genera cada una de las instituciones. Después está en la línea, perdón, me quedaba la modalidad de talento artístico para línea 1 y línea 2 que no solicita cofinanciamiento. Entonces ahí no es necesario que exista un cofinanciamiento por parte de quien postula un proyecto. Y en el caso de la línea 3, el cofinanciamiento es del 25%. Entonces, en vez del 10, que era para la línea 1 y línea 2, en este caso la línea 3 va a ser el 25%. Las mismas condiciones, también puede ser valorado o pecuniario, en dinero, pero el porcentaje acá cambia y es un 25%. Y después, bueno, algunos tips a considerar, por decirlo de alguna manera, que es revisar los documentos solicitados para la admisibilidad y la evaluación. Nosotros en esta ocasión no profundizamos en los tipos de documentos que se solicitan para desarrollar un proyecto FAE. Sí vamos a abordar esa temática en estos espacios que tú comentabas, Sebastián, que van a ser específicos de cada línea de postulación. Entonces, cuando abordemos la línea 1 en específico, sí vamos a comentar cuáles son los documentos asociados a esa línea de postulación. Pero como tip siempre sugerimos revisar esos documentos, están disponibles en las bases del concurso. Hay dos tipos de documentos que nosotros solicitamos. Hay documentos que son para evaluación, que son los que nos van a ayudar a evaluar los proyectos, y van a haber otros documentos que son los condicionales, las bases salen como condicionales, que son aquellos documentos que nos van a permitir dejar admisible un proyecto. ¿Sí? Entonces hay documentos que sí o sí tienen que estar para que el proyecto sea admisible, y hay otros documentos que sí o sí tienen que estar para que tenga una buena evaluación. Entonces eso es una sugerencia. Después, revisar la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación es
en qué nosotros nos vamos a fijar de cada uno de esos proyectos para que obtengan más o menos puntaje. Eso está disponible en las bases del concurso. Entonces, el espacio de evaluación es regional y nacional, cada uno tiene una rúbrica, entonces, con rúbrica nos referimos a que tiene criterios de evaluación, dentro de esos criterios hay ciertas dimensiones de cómo se va a abordar ese criterio, y después hay indicadores que permiten identificar de qué manera esa dimensión va a ser evaluada. Y estos indicadores tienen ciertos puntajes, como mínimo o máximo, y la forma en que se va a evaluar ese indicador. Entonces está muy claro en las rúbricas, pero no siempre necesariamente se lee en esa rúbrica, entonces no se tiene necesariamente a la vista qué es lo que se va a evaluar del proyecto. Y nos parece que es importante destacar eso. Y por último, comenzar la elaboración en la plataforma. ¿Te recuerdas que había comentado que habían dos formas de desarrollar un proyecto: a través de la plataforma o en papel? ¿Cuál es la ventaja de la plataforma? Que es bastante intuitiva, es fácil ir desarrollando el proyecto, y además va guiando a la persona que está elaborando el proyecto en cómo elaborarlo, y en los pasos a seguir. Entonces, siempre sugerimos que se haga a través de la plataforma también avisa cuando hay algún documento que no está, cuando hay algún espacio de la formulación misma que no se ha rellenado, etcétera, etcétera. Y no va a dejar de enviar el proyecto si que falta algo de eso. Entonces, sirve de guía además en la elaboración del proyecto mismo. Sí. Bueno, entonces ahí, por lo que yo escucho, ¿no? Yo nunca he podido elaborar un proyecto FAE, yo nunca he estado dentro de eso, pero finalmente están todas las oportunidades también, ¿no? O sea, lo que tú dices, revisar la rúbrica, cuando estoy elaborando el proyecto, digo, bueno, estos son los espacios los que, y la forma, ¿no?, en que me van a evaluar, más o menos puedo guiarme por ahí, ¿cierto? Lo mismo en la plataforma, si se me olvida algún documento, la misma plataforma me va a decir, usted no puso este documento, hágalo luego. Entonces también un consejo, como dices tú, es comenzar la elaboración de la plataforma, pero no necesariamente tiene que hacer todo el proceso en un mismo momento, ¿no? Yo puedo estar a través de diferentes días cargando diferentes tipos de información, ¿puede ser así? Exacto, sí, sí, sí. De hecho, cada vez que tú subes un documento, la plataforma lo guarda automáticamente. Entonces, cada vez que tú vuelvas a ingresar a ese usuario, al perfil de ese usuario, que puede ser cualquier usuario puede iniciar un proyecto, ¿sí? Lo importante, en el caso de FAE, es que el responsable de ese proyecto en la plataforma sea una persona jurídica sin fines de lucro. Claro. Y que después esté en representación de una institución que sea de la línea 1, línea 2, línea 3. Claro. ¿Sí? Pero cualquier persona, hay muchos casos en los que un docente, por ejemplo, hace su perfil cultura, ingresa a la plataforma y comienza a elaborar un proyecto que va a ser para el establecimiento educacional. Y ahí indica como responsable al sostenedor del establecimiento educacional. ¿Sí? Sí. Pero claro, o sea, ese dato es fundamental, creo yo, ¿no? Como cualquier persona a través de su perfil cultura, y el perfil cultura lo pueden hacer también muy rápidamente, pero también pueden ir de una forma muy sistémica, digamos. No necesariamente todo tiene que ser, si ustedes tienen un documento hoy día, mañana van a tener otro listo y pasado mañana otro listo, los pueden ir cargando y no hay ningún problema, no se les va a borrar el proceso. Entonces, Exacto, también sí. para que tengan también manejo de los tiempos y de la información que van cargando en la plataforma. Claro, además que, permite, siguiendo en la línea de lo que tú planteas, Sebastián, que no necesariamente al mismo tiempo, pero sí personas de distintos lugares puedan estar trabajando, no al mismo tiempo, pero sí de espacios distintos, digamos. Entonces, si hay un espacio en que tú vas a comenzar la elaboración del proyecto y escribes de una u otra manera la justificación del proyecto o el diagnóstico que tiene el proyecto, cierras tu sesión, todo eso queda grabado y otra persona puede seguir complementando desde otro lugar lo que tú ya hiciste. Super. Y bueno, por último, algunos links que van a estar en la descripción que tienen que ver con el poder descargar las bases del concurso, que en realidad es la resolución. Todos estos proyectos surgen porque hay un acto administrativo que permite su existencia, digamos. Ese acto administrativo es una resolución que en este caso nosotros pusimos a disposición en la página de fondos. Abajo va a estar el link para poder ingresar y para que puedan conocer en toda su magnitud el concurso. Ahí van a estar los documentos obligatorios,
va a estar la rúbrica de evaluación, va a estar todo lo que considera las bases del concurso. Luego hay un link de un espacio que pone a disposición el Ministerio de las Culturas, las Artes, que tiene que ver con consultas sobre las bases del concurso. Entonces está la página SIAC, del formulario SIAC para realizar consultas. Y bueno, en la página también va a estar el link para la página de los fondos, o sea, para la plataforma de fondos, donde van a poder filtrar el Fondo Fomento al Arte en la Educación, año 2023, y ahí van a aparecer todas las líneas y las modalidades disponibles para esta convocatoria. Por último, solo señalar que rodrigo.bravo@cultura.gov.cl y jorge.gelbe@cultura.gov.cl siempre va a estar disponible para resolver cualquier consulta que tengan sobre documentación, sobre si es que la institución podría ser o no parte de alguna de las líneas, etcétera, etcétera. Así que a vuestra disposición. O sea, hay personas respondiendo detrás y bueno, ¿cierto? Aquí tenemos a una de ellas que está ahí en los correos, ¿cierto? Pero claro, también es importante destacar que hay un formulario de contacto y hay un protocolo también, entonces todos los canales de comunicación están abiertos para ir contestando las consultas. Yo creo que, Jorge, me da la impresión de que es muy ameno el ecosistema FAE, ¿no? Con todo lo que comentas, como que todo te va canalizando a que el proyecto pueda realizarse de la mejor forma posible y pueda, digamos, ejecutarse, ojalá, ¿cierto? Pero, y a propósito de esto de ejecutarse, te quiero preguntar, yo sé que estamos ya sobre la hora y está fuera de todo libreto, pero años anteriores también el FAE adjudica al menos un proyecto admisible por cada una de las regiones que postulan, ¿cierto? ¿Este año se vuelve a considerar esta condición? Sí. Cuando hablamos de que hay 600 millones disponibles para el fondo, esos 600 millones tienen una distribución particular. La primera es que el proyecto con mayor puntaje de cada una de las regiones va a ser seleccionado de manera directa o previa a ver cuántos recursos hay para cada línea, etcétera, etcétera. Lo primero que hacemos es seleccionar el proyecto con mayor puntaje de cada una de las regiones. Este mayor puntaje debe ser por lo menos un puntaje elegible. Elegible llamamos cuando el proyecto tiene 80 o más puntos. Buenísimo. Entonces, el mejor proyecto de cada una de las regiones que tenga 80 o más puntos va a ser seleccionado. Luego de que se seleccionan esos proyectos, se realiza del remanente, digamos, supongamos, en estos proyectos se ocuparon 100 millones de pesos. Y quedan 500 disponibles. Esos 500 se dividen en las líneas de postulación, 40% para la línea 1, 30% para la línea 2 y 30% para la línea 3. Y ahí se comienzan a seleccionar del puntaje mayor al menor. Y ahora, ese puntaje, la gente podría ir tanteándolo un poquito a través de la rúbrica, ¿cierto? Claro, o sea, en este caso ya sería una vez cerrado el concurso que nosotros visualizamos el puntaje, pero sí lo que podría hacer una persona es ir anticipando o ir evaluando su propio proyecto, claro, más a menos través de la rúbrica. Claro. Entonces, por eso es importante la rúbrica, porque ha habido regiones, y aquí tirón de oreja a las regiones también a veces, que no han publicado, no han postulado proyectos, por lo tanto la región se queda sin proyectos. ¿Cierto? Exacto. Sí. Entonces, si es que nosotros creemos que puede haber una región, no sé, no lo podemos adelantar, digamos, pero siempre tratar de seguir las pautas de evaluación que están publicadas en la rúbrica, ¿cierto? Para hacer, quién sabe, tal vez el proyecto de estas personas que nos están escuchando hoy día pudiesen ser ese proyecto que va a quedar seleccionado por puntaje automáticamente en cada una de las regiones, ¿no? Exacto, sí, hay está la creencia de una u otra forma que solo van a ser seleccionados proyectos que tengan 95 más puntos o 90 más puntos. Eso en el caso de FAE es bastante relativo. Hubo un proyecto el año anterior que fue seleccionado con 80,7 puntos, porque fue el proyecto con mayor puntaje de una región que no tenía proyectos con más puntaje. Y como tenía más de 80 y era el mayor puntaje de la región, fue seleccionado y se está ejecutando este año. Entonces, o se va a comenzar a ejecutar este año. Y entonces,
Sí, Perdón, y ese proyecto que comentas tú de 80,7, ¿cierto? No competía con el de otra región que tenía 90, ¿no? Sino que era el que tenía mayor puntaje en su región. Por lo tanto, se exacto. adjudica. Ujú. Claro, por ejemplo, hubo una región que el proyecto con más puntaje fue de 100 puntos. Y el segundo proyecto de esa misma región tenía 100 puntos también. Y no fue elegido en este espacio del primero por región, ¿no? Después fue seleccionado por su Claro, línea, pero no fue elegido el segundo en este espacio y sí fue elegido el de 80,7, porque era de una región distinta. claro. De Buenísimo. una u otra forma, lo que intentamos hacer es que existan proyectos o la posibilidad de desarrollar proyectos en todas las regiones del país. Entonces, que no se concentre en una sola región o en tres regiones Claro. del país. Y eso le ofrece oportunidad a todos, así que todas las regiones el llamado es a postular, siempre postular a los proyectos porque, bueno, pudiesen también estar seleccionados como dentro de esta modalidad, que insistimos nuevamente, todo esto también está descrito en las bases de la postulación del Fondo de Fomento del Arte y la Educación, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, estamos ya llegando hacia el final, Jorge. No sé si te queda algún datito, algo por ahí, o ya vamos dando cierre. No solo nuevamente poner a disposición los canales de atención ciudadana que tiene el Ministerio, que a través de la plataforma SIAC, y los correos de Rodrigo Bravo y Jorge Gelbez, que es el mío, para cualquier consulta que tengan de aquí en más, porque todavía no abre el concurso. Porque el concurso abre el 23 de mayo, pero de aquí en más puedan hacer las consultas que estimen necesarias. Buenísimo. Así que nada, vamos terminando entonces esta transmisión con toda esta información que nos entrega Jorge, recordándoles también que vamos a tener nuevas sesiones en torno a cada una de las líneas del FAE. Vamos a estar respondiendo preguntas de todos ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales, ¿cierto? Pero también vamos a estar, ya nosotros ya tenemos una batería de preguntas frecuentes, entonces vamos a estar también publicando en redes sociales, vamos a estar teniendo este tipo de espacios. Están las jornadas de elaboración de proyectos donde también pueden profundizar en algunos detalles, así que, bueno, y además de lo que comenta Jorge del formulario de consulta y los correos, entonces están todos los canales abiertos, estamos haciendo todo lo que podemos para que sus proyectos brillen dentro de la convocatoria FAE y recordarles también que junto con la Semana de la Educación Artística, que este año comienza el 23 de mayo, se viene una cantidad infinita de sorpresas, una cantidad infinita de programación en todo el país, y una de ellas es la apertura de este fondo. FAE tiene publicadas sus bases hoy día en fondosdecultura.cl, pero la convocatoria parte el 23 de mayo. También les quiero recordar que lo que venía diciendo desde un principio, registrarse en el sitio web de la Semana de la Educación Artística, conocer las orientaciones también de la Semana de la Educación Artística, que no son bases, ¿no? Las orientaciones son solamente una carta de navegación, una sugerencia para desarrollar los proyectos en torno a la SEA, no así las bases de FAE, que son la Biblia de FAE, ¿cierto? E inscribirse también en esta convocatoria que estamos desarrollando desde la Semana de la Educación Artística para el ciclo de experiencias que cierra su convocatoria el 6 de mayo. Así que, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo hacia el futuro. Ya vamos a estar contándoles también cuándo vienen estas nuevas transmisiones. Y nos vemos. Muchas gracias a ti y a la Semana de Educación Artística por el Vale. espacio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y chao a todos. Chao a todas.